¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Esta cápsula la hemos titulado, y ustedes lo vieron en la miniatura, como indignante. ¿Por qué? Porque juntamos diferentes casos, diferentes hechos que nos parecen que responden a esa definición. Pero vamos precisamente con las notas y después, si ustedes son tan amables, con la opinión, por supuesto. Y en ese marco les he reiterado siempre, no, aquí, por supuesto, no tenemos siempre que estar de acuerdo. Morena sumó a sus filas a Luis Enrique Benítez Ojeda, quien militó en el PRI por 40 años y ahora se ha afiliado al partido Guinda. El propio Andrés López Beltrán, secretario de organización de Morena, anunció que Benítez Ojeda presentó este mismo 9 de mayo su renuncia al tricolor para incorporarse de inmediato al movimiento. Cuando presentó su renuncia al PRI, el licenciado Enrique Benítez expuso sus motivos y decidió sumarse a los trabajos de campaña en este estado. Fue lo que reveló López Beltrán en sus redes sociales. El dirigente morenista señaló que este viernes entregó su afiliación como miembro del partido Guinda. Textualmente dijo: le doy la bienvenida a nuestro partido y agradezco su intención de ayudar aquí en Durango. Fue lo que detalló precisamente López Beltrán. A poco más de 20 días de las elecciones en Durango, Enrique Benítez garantizó que trabajará para que los candidatos guindas ganen el próximo 1 de junio. Voy a poner todo de mi parte, con todo mi entusiasmo y mi energía para que las y los candidatos de Morena ganen. Fue el compromiso que hizo este priista. Tras el anuncio, y aquí comienza a tornarse complicada la situación, la senadora Margarita Valdés expresó su rechazo a la incorporación de Benítez. Manifiesto mi rotunda desaprobación ante la afiliación de Luis Enrique Benítez Ojeda al Movimiento de Regeneración Nacional. La senadora de Morena acusó que se trata de un hecho contradictorio con los principios del movimiento y recordó las constantes críticas del expriista en contra de Andrés Manuel López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum, y ante ello dio a conocer que solicitará una revisión de su afiliación ante la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena. Recurriré a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de nuestro partido con el objetivo de solicitar una revisión exhaustiva de su afiliación como militante. La congruencia es y debe seguir siendo uno de los pilares de nuestra lucha. Mucho de lo que se ha estado comentando alrededor precisamente de este personaje son varias de sus expresiones, nada, pero nada saludables, ni mucho menos en contra, efectivamente, del propio Andrés Manuel López Obrador en su momento, pero sobre todo el tono utilizado hacia la actual mandataria de nuestro país, a la que ofendió de una manera totalmente soez. Hay un tuit que está en este momento en todos lados, en donde dice, en referencia a Claudia Sheinbaum y a López Obrador, o sea, es una respuesta a Sheinbaum y López Obrador, de este señor Enrique Benítez, que dice: eres una pendeja, es un fideicomiso con mayoría de inversión canadiense, ¿cuál pinche nacionalización? Estás moralmente derrotada, no serás candidata ni presidenta, ignorante. Es un tuit del año 2023, fechado el 6 de abril del 2023 a las 2 de la tarde con 41 minutos. Y como ese, hay otros, ¿no? Hay otros de este hombre que fue un crítico constante, ¿no? Un crítico constante a las acciones por parte de la Cuarta Transformación. Incluso Benítez, en entrevistas, ¿no? Calificó en su momento a Andrés Manuel López Obrador como un hombre totalmente ingrato, así, ingrato particularmente con Durango. Y por supuesto que ya hay todo tipo de comentarios en una semana en donde el tema este, Rubalcaba, pues generó muchísima inconformidad y muchísima incomodidad y molestia justa, justificadas, correctas, compartidas por su servidor entre la militancia de Morena. Los defensores de esta decisión de incorporar a Benítez, pues aseguran lo que hemos escuchado ya en otras oportunidades, que es necesario, que va a garantizar una victoria en Durango, que es un tipo que tiene operación política y que más vale tener a los personajes tan impresentables como él de lado para poderlos controlar y que no afecten al movimiento desde afuera. ¿Por qué desde afuera?
podría convertirse en un personaje que afectara el resultado electoral. Hay otras voces que señalan no podemos estar justificando todo en materia de victoria electoral. Hoy por hoy somos el movimiento y el partido más grande que existe en México, con un enorme arrastre popular, con una enorme credibilidad, y no podemos poner la credibilidad cada vez que venga una elección en el suelo, porque tarde que temprano nos vamos a quedar sin ella. Esta última frase a mí me hizo reflexionar al respecto. Yo se los he dicho muchas veces, yo entiendo la política, o lo poquitito que entiendo de política, y entiendo el pragmatismo, ¿no? Pero me parece que el pragmatismo tiene límites, y ese límite, además del tema de la ética, es el tema de la congruencia. Tú no puedes aceptar a un hombre que se expresa de esa manera tan majadera, tan agresiva, tan humillante hacia una de tus principales cuadros, que tarde o que temprano se convirtió en la lideresa de este movimiento. Entiendo que en la política no puedes hacerlo personal, lo entiendo perfectamente. Creo que hay puntos en donde tienes que dejar pasar y otros donde tienes que olvidar y unos más donde tienes que anteponer un beneficio colectivo. Y aquí entonces es donde entramos al punto. ¿Qué beneficio colectivo más allá de una posible victoria electoral arroja Benítez? ¿Qué tipo de beneficio da a la congruencia de un movimiento? ¿Qué tipo de beneficio da a la esencia de un movimiento? ¿Qué tipo de beneficio da a la veracidad de un movimiento? Y no se trata de ser puristas, ¿eh? Ustedes me han escuchado, me conocen, saben que yo trato siempre de comprender todo este vaivén político. No soy de los que creen que la política está hecha de puros, no lo creo, sinceramente. No soy de los que cree que en la política no se deben de llevar a cabo ciertos acuerdos, porque entiendo el entramado político y más de un país como este, pero sí creo que hay límites. Y sí creo que en las últimas semanas me parece que se han rebasado esos límites por diferentes razones. Y en donde se ha puesto sobre la mesa qué es más importante, tu proyecto de gobierno, tu programa como tal, ajá, o en un momento dado, la esencia del mismo. Y aunque parecería estar todo junto con pegado, la realidad es que no. Cuando tú aceptas a gente como Rubalcaba, cuando tú aceptas a gente como Benítez, estás atentando contra la esencia de tu propio movimiento. Y sí, habrá gente que con justa razón también nos diga, verán que cuando consigamos todo esto, cuando se consigan todas las reformas, cuando se consiga consolidar una hegemonía total, vamos a caminar mucho mejor y esto va a pasar a ser un segundo tema. Y seguramente para esas personas es muy válido ese argumento. Y yo no voy a denostarlo. Simplemente creo que no es el adecuado. Simplemente creo que hay momentos en los cuales también puedes detenerte un poco. También puedes detenerte un poco y pensar un poco más si este tipo de personajes te van a seguir ayudando o no. En el caso de Rubalcaba, yo lo comentaba con ustedes, ¿no? A final de cuentas, yo veo una acción interna, ¿no? Para denostar credibilidad por parte de la presidenta, por parte de la jefa de gobierno, procedente de sus enemigos políticos que tienen al interior del propio movimiento de regeneración nacional. Ataviados, ubicados perfectamente en el poder legislativo, desde donde operan de la mano con el Partido Verde Ecologista de México. Y por supuesto que uno entiende que dependen del Partido Verde Ecologista de México para aprobar reformas. Pero de repente puedes detenerte y decir, a ver, ¿de verdad vamos a seguir contaminando el movimiento, otorgando cada día más plazas importantes con un apoyo que no sabemos si a final de cuentas lo va a dar? Sí, siempre podrás echarte para atrás tú también. No, siempre podrás hacerlo. Pero el punto es, el riesgo es hasta qué punto este tipo de personajes te pueden llegar a contaminar. Hay voces que dicen, los tenemos controlados y no vamos a permitir que contaminen el movimiento. Hay otras voces que dicen, eso no será posible, porque ya lo están haciendo ante nuestras propias narices. A mí me parece que hay límites, insisto, y me parece que este tipo de personajes como Benítez o Rubalcaba son impresentables, por muchos argumentos válidos, no compartidos en esta ocasión, en materia política. Le soy muy honesto. Ese es el primer tema de indignante. Por eso le digo, para que no quede duda, yo en lo personal no estoy de acuerdo con este tipo de contrataciones, dirían por ahí algunos, ¿no? Algunos dicen las contrataciones, otros más, por supuesto, señalan otro tipo
de adquisiciones especialmente, pero me parece que son inadmisibles ambas. Ahora, ¿qué pasa con otro hecho también indignante? Dejamos Morena y vamos a la oposición, vamos al PAN. ¿Sabe usted qué propuso el PAN en el Congreso de la Ciudad de México? Bueno, pretende implementar una estrategia para retirar del espacio público a menores en situación de calle, que realizan trabajo informal en la vía pública. Esto a fin de forzar su retorno a sus estados de origen. ¿Qué tal con el PAN y su clasismo y racismo en la Ciudad de México? Que digo, no tendría que sorprendernos si recordamos a Santiago Taboada y sus ideas de privatización del metro, de privatización del agua y demás. Para el Partido Acción Nacional, que hoy por hoy está en la lona y que por eso es muy importante cuidar que las mañas del PAN no se vayan hacia el Movimiento de Transformación Nacional, lo que importa son los empresarios. Lo que importa es el dinero. Lo que importa es la oligarquía. Y ya hay personajes de la 4T, como el caso de Pedro Aces, que operan de esa forma, como el caso de Ricardo Monreal. ¿Qué diferencia ve usted en la defensa de Monreal a los empresarios de telecomunicaciones que a la casa de Ricardo Anaya? Tal vez más estridente el caso de Anaya, pero a final de cuentas ambos están jugando a favor de un sector que no quiere que nada se cambie. Por eso es tan importante cuestionar ese tipo de cosas. Al denunciar lo anterior, la mayoría de Morena en el legislativo, sobre el PAN me refiero, desechó una proposición del Blanquiazul para pedir al gobierno capitalino realizar acciones de detección de niños en situación de calle en diversas zonas de la ciudad, especialmente en la alcaldía Miguel Hidalgo, ojo, gobernada por el PAN, en lo que es el corredor restaurantero y hotelero, con la finalidad de que sean regresados con sus familias y devueltos a sus estados de origen. ¿Se da cuenta? Este maniqueísmo es muy importante desnudarlo, identificarlo y evitar su contaminación, su contagio. El PAN finge estar preocupado por los niños, finge estar preocupado porque estos pequeños regresen a su casa. No se pone a pensar en qué condiciones estos pequeños dejaron esa casa, si eran abusados, si eran agredidos, si eran perseguidos. No se pone en ningún momento, en ningún sentido a hacerlo. Ajá, esa es la realidad. Pero, pero, justifica su verdadero fin con ese mensaje de preocupación, porque su verdadero fin es retirarlos de la vista del corredor restaurantero y hotelero de la Miguel Hidalgo, es decir, Polanco y toda esa zona. Porque qué fuchi ver a niños en situación de calle o ver a niños morenos vendiendo chocolates. Qué lamentable ver eso en esos corredores en donde ese tipo de cosas no tendrían que pasar. Ujú. Así de sencillo. Ese es el comportamiento del PAN. Un comportamiento totalmente clasista. Un comportamiento que manipula la verdad. Un comportamiento que a través de una falsa actitud solidaria esconde una actitud completamente deleznable. Porque en lugar de proponer campañas de apoyo para estos pequeños, que les permitan regresar a la escuela, que les permitan tener seguridad, en lugar de llevar a cabo una campaña en contra de las redes de trata que tienen estos niños trabajando en muchas ocasiones, el PAN nos sale con una batea de babas de esta naturaleza y de este tamaño. Todo para evitar que estos pequeños afeen el cuadro, afén la cuadra, afén la imagen de la Miguel Hidalgo. Esa es el Partido Acción Nacional. Esa es la derecha. El punto es que así opera la derecha. La derecha opera de esa forma. La derecha se manifiesta de esa manera. Intenta engañarnos. Y siempre lo ha hecho. Intenta engañarnos. Intenta vendernos una situación que busca mejorar las condiciones para legitimar el clasismo y el racismo y que tú te sientas parte del mismo sin darte cuenta que lo que está proponiendo es algo verdaderamente macabro, ¿no? La diputada que se aventó esta idea fue Laura Alejandra Álvarez Sota, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, con el argumento de impedir el trabajo infantil. Insisto, diputada, salga a la calle, conozca razones, conozca porqués. No sea usted solamente una diputada de cajón. Ujú. Tenga tantita vergüenza y vaya a hablar con estos niños o sígalos. Cheque quiénes manipulan a estos niños y atrévase a combatirlos. Atrévase a exigir que se les combata. Pero no quiera venderse como heroína cuando lo único que usted quiere es seguir criminalizando la pobreza.
es seguir, por supuesto, excluyendo a la sociedad. Es hacer una política de limpieza social y de control territorial, como siempre, siempre, lo han buscado. Hacer a un lado a aquellos que no son de su misma tez racial, por supuesto, y de su misma situación financiera. Y el tercer punto indignante. Hoy es 10 de mayo, por supuesto, y le mando un abrazo muy fuerte, muy, muy fuerte a todas y cada una de las madres, por supuesto, que nos están viendo, que nos están escuchando. Muchas gracias a todas y cada una de ustedes por existir, por ser parte de este mundo y por hacerlo cada día mejor. Mi madre, por supuesto, está ya en el cielo, va a cumplir un año ya, en 2 días cumple un año de haberse ido. Y ella fue un ejemplo para mí en muchas cosas, en muchos sentidos, sobre todo en seguir adelante cuando te has caído. Tiene una frase maravillosa que era arriba y adelante. Y en ese marco eh, me recuerda mucho a lo que pasa en este país con las madres. Las madres y particularmente, por ejemplo, esas madres buscadoras, quienes siempre están por delante, siempre están hacia arriba, siempre están peleando contra corriente. No, hoy se llevó a cabo una manifestación de madres, colectivos y organizaciones que marchan sobre Avenida Paseo de la Reforma y le exigen a las autoridades la aparición de sus hijos, de sus familiares. Hay una frase brutal, brutal que dice una de las manifestantes: no quiero saber quién lo mató, no quiero saber por qué lo mataron, lo único que quiero saber es en dónde están. Los colectivos, por supuesto, han lanzado distintas consignas. Y en todos ellos es muy claro al señalar: el 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y es de protesta. ¿Y dónde están nuestros hijos? ¿En dónde están? Ese fue el grito colectivo de todo este grupo de personas, que, como les he dicho en otras ocasiones, claro que debe de haber, o no debe de haber, hay quienes se corrompen, hay quienes se venden, hay quienes se contaminan, pero son manzanas podridas, no es el árbol. El árbol te habla de un grupo de personas que están haciendo un trabajo que no tendrían que hacer. El árbol te habla de un grupo de personas que no deberían de estar ahí. El árbol te habla de un grupo de personas que son víctimas, víctimas de todo lo que no han hecho las propias autoridades. Y aquí me llama la atención la violencia en contra de familiares de personas de desaparecidos, que se ha extendido en el país como una práctica, literal se lo digo, de complicidad criminal, que obstaculiza la búsqueda. Y no hablo de las críticas que puedan provenir de la sociedad, no nos confundamos, no. Hablo de ataques de la prensa. No se va a olvidar nunca que Carlos Loret de Mola se atrevió a vincular sin pruebas al colectivo de guerra de Jalisco con el cártel de Sinaloa, en el marco precisamente de un hecho, de un escenario sumamente peligroso, y que a partir de ese momento han sido asesinadas dos de sus integrantes. Carlos se basa en una fuente que le dijo que eso piensan en el gobierno, pero no hay una información como tal. Y eso es sumamente riesgoso darlo a conocer, aun sabiendo que los colectivos son sumamente vulnerables. Muchos medios han caído en en la estigmatización, medios corporativos digitales han caído en la estigmatización, criminalización, agresiones directas, intimidación en contra precisamente de estos grupos. ¿Por qué y para qué? Para justificar el actuar, no, ni siquiera de los narcos, porque realmente a los narcos no les importa que encuentren las fosas y todo eso. ¿Por qué les va a importar? Ya lo hicieron y es lo que se espera de ellos. Le preocupa a la policía, le preocupa a las fiscalías, le preocupa a los regimientos, porque es cuando entonces el país voltea a ver esos lugares. El caso de Teuchitlán es uno de tantos, pero que hubiera pasado completamente desapercibido si un grupo de colectivo no se hubiera presentado ahí y hubiera denunciado lo que denunció. Entonces, y usted lo ve en muchos de los jefes policíacos, jefes políticos, gobernadores, incluso partidos políticos, no. Cheque nada más eso. Insisto, yo no estoy diciendo que todo mundo sea santo, porque no, nadie somos santos, nadie. Ajá, nadie. Pero cheque por qué hay ese tipo de campañas de desprestigio y de parte de quién. Porque lo que se busca es controlar una narrativa en donde el tema de la violencia
no se salga muchas veces de control. Y ahí es cuando entonces tenemos que seguir exigiendo que este tipo de colectivos sean respetados, más allá de las manzanas podridas que seguramente hay, pero que no son la mayoría, que no son quienes definen el comportamiento ni el andar de estos colectivos, de estas madres, quienes, como les digo, no tendrían que estar ahí, porque sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, sus hermanos, sus hermanas, sus parejas, no tendrían que haber desaparecido nunca. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias, y ya lo sabe, comente, comparta, suscríbase y dele a la campanita. Aquí se valen todos los comentarios en todos los sentidos, porque de eso se trata, interactuar entre nosotros. Gracias.